Lo que habíamos sugerido en este ejemplo es buscar algún valor aproximado al área de la región buscada. En principio creo que una de las primeras posibilidades de abordaje era, bueno, esta región seguro está sobre el cuadrado del lado uno. Decíamos, bueno, el área del cuadrado va a ser un número que represente a una cota superior del área buscada de la región S. Y por otro lado, el área de la región S, por ser el área D, es mayor que cero. Entonces, bueno, ante el área de la región S, decir que está entre cero y uno, bueno, algo es algo. La idea es acotar ese cero o mejorar esas cotas del cero y el uno para ir acorralando cada vez más al valor buscado. Y entonces la propuesta fue, como nosotros sabemos calcular, por ejemplo, área de rectángulos, la idea va a ser a nuestro intervalo de trabajo dividirlo en segmentitos de igual longitud. Ese valor n que presentamos acá representa el número de los subintervalos en los que el intervalo 0,1 va a quedar dividido y subintervalos de igual longitud. Y entonces empezamos a construir una suma de áreas. Esta particularmente se la llama suma superior porque de haber dividido el intervalo en dos partes iguales, se elige como valor de altura de los rectángulos el valor más grande que la función asume en cada subintervalo. De esa manera uno se asegura que cuando ve toda la imagen completa sobre el intervalo 0,1 completo de la función, las uniones de los rectángulos conforman una región que contiene a la región buscada. Entonces lo que uno sabe de esa manera es que el área de la región S, el área de S con seguridad va a ser menor o igual a este numerito encontrado que es 0,875. Que bueno, de decir antes que era menor a 1, ahora mejoré un poco la estimación, la sobreestimación que tenía. Entonces decimos ahora, ¿por qué no pensamos en buscar rectángulos ahora que con seguridad estén contenidos en la región en cuestión? Y bueno, la estrategia consiste en esa misma división de intervalos en dos partes iguales, tomar como valor de altura el valor más chico que la función asume en ese intervalo. Por la forma en la que fueron elegidas las alturas de los rectángulos, a esa suma se la llama suma inferior. Y entonces mejoré bastante lo que yo tenía inicialmente como acotación, que decíamos el área es mayor que cero y menor que uno. Bueno, ese cero como cota inferior lo mejoré a este 0,375 y esta cota superior que antes era uno la mejoré porque bajó un poco, 0,875. Y entonces dijimos, bueno, sigamos haciendo este trabajo de estimación, dividiendo el subintervalo en mayor cantidad de subintervalos. Entonces yo lo que ya les había comentado, si yo cargo la función en juego, 1 menos x al cuadrado, la opción era poner acá abajo suma, con mayúscula ahí, y ya ahí aparecen un montón de opciones. Bueno, bajo en algún momento, acá, suma inferior. Le doy clic ahí. Le pongo que la función en juego es la que quiero, que es la que está en rojo, que yo ya mejé. El intervalo es el 0, 1. Y acá le pongo la cantidad de subintervalos. Bueno, le pongo 4. Me hace el dibujito y acá al costado aparece el valor de la suma. Una suma inferior, lo que acabo de generar, ¿no? Y de la misma manera yo puedo decirle ahora que me haga una suma superior de la misma función superior, acá, esta, la función se llama g, el intervalo es el 0, 1 y que lo divida en cuatro partes otra vez. Y ahí me hace el dibujo de los rectangulitos que acotan por arriba y me da el valor de la suma, ¿no? Voy a ponerlo en azul. Entonces, ahí quedan las sumas superiores, las inferiores. Y empiezo a ver una acotación. Lo que se puede hacer para hacer esto un poco más rápido, porque si no tendría que estar cambiándole constantemente la cantidad de subintervalos, es poner acá un deslizador, lo llamo n, que vaya desde 0 a
Voy a poner 100 en principio, el incremento que lo haga de uno en uno es un deslizador ahí que va a ir cambiando de uno en uno desde 0 hasta 100. Y entonces le podría haber puesto desde uno. A ver, acá, el mínimo es uno. Ahí. Bueno, y entonces cuando cargo la suma inferior, le digo que la cantidad de subintervalos que considere no sea 4 sino que sea n, ese numerito que yo voy a ir cambiando, ¿no? Y lo mismo para las sumas superiores. Este era, en vez de 4 n. No sé si lo hizo bien, ahora me fijo. Entonces acá, acá. Estas son las sumas superiores. A medida que uno va cambiando el valor del n, que se van generando mayor cantidad de rectángulos, a la vez ustedes pueden ver en esa expresión en azul el numerito, ¿no? Prestar atención a esto, esta parte de acá. A medida que el n va aumentando, las sumas superiores 0,67. Entonces veníamos acá de un 1, un 0 y pico, y se van ajustando a un 0,67, al menos en esa división máxima que le puse de 100. En este, ¿qué pasó? Puse cualquiera. Ese B está mal. Bueno, y ahora vamos para atrás. Vamos a las sumas inferiores. Voy cambiando el n. Y fíjense que a medida que el n va cambiando, las sumas inferiores terminaron, al menos para n igual 100, dando 0,66. Fíjense cómo las sumas superiores y las sumas inferiores se han ido acomodando y se han ido acercando cada vez más. Bueno, entonces, cuando estuvimos en clase, lo que dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos en escribir las sumas inferiores usando la notación de sumatoria? Porque lo que nos iba a interesar era calcular el límite de esas sumas inferiores. Yo por lo que estoy viendo, sumas superiores y sumas inferiores se han ido como acercando bastante, pero eso lo hice para n igual 100 como máximo. Entonces, ¿qué hicimos? Escribimos de manera general las sumas inferiores. Para eso, ¿qué tuvimos que hacer? Dividir al intervalo ahora en, de manera genérica, n partes iguales. Dijimos, la longitud de cada subintervalo va a ser 1 sobre n en este caso. Nos paramos en un késimo subintervalo y dijimos, como la función es decreciente, el valor más chico de la función siempre se adquiere sobre lo que es el extremo derecho del intervalo. Planteamos cómo quedaría la suma de las áreas de los rectángulos. Todos los rectángulos tienen una base de 1 sobre n y nos quedaba esta expresión, esta, que dijimos, bueno, ¿quién es la función? La función aplicada acá sobre n hace que la sumatoria quede de esta forma y ustedes se encargaron, a algunos a lo mejor les costó un poco más que a otros y además había que adecuarse a esta situación nueva. La idea era resolver esta suma para cualquier n con las propiedades ya mostradas. Hay fórmulas relacionadas con sumatorias, llegamos a la conclusión de que esto nos daba las sumas inferiores y después ¿qué hicimos? Bueno, calculamos el límite de esas sumas cuando n tiende a infinito, que me da ese 2/3, que es ese valor al cual yo veo en la estimación con GeoGebra que se aproxima tanto las sumas superiores como inferiores. Una tarea era mostrar que también las sumas superiores convergen a 2/3. El que no lo hizo, bueno, lo hará en algún momento, no hay problema, sé que tienen que estudiar para mañana. Así que bueno, en conclusión, el área que estábamos buscando, Matriz, 2/3. el tema de ecuación. ¿Qué pasó?
Alguien habló, pero no sé si era conmigo o de casualidad. Bueno, vamos a la presentación de las sumas de Riemann. Ahora, ¿qué hacemos? Abrimos el panorama. En el abrir el panorama, lo que estoy pensando es que ahora la función no necesariamente va a ser una función positiva sobre lo que es el intervalo cerrado. Mientras sea continua, porque un poco eso es lo que vamos a pedir al menos en esta presentación, es, puede ser positiva o negativa. Y ya vamos a pensar en armar sumas que no necesariamente sean sumas superiores o sumas inferiores. Entonces, lo anterior fue lo que marcó de alguna manera la base para escribir esto ahora de manera más general. Ya se empezó a generalizar esto. La función no necesita por qué ser positiva. ¿En dónde se generaliza ahora? Sobre el intervalo cerrado, lo que vamos a hacer es dar una partición. Cuando hablo de partición, es un conjunto de puntos sobre el intervalo AB. Esos puntos están escritos acá de manera ordenada. Dice x0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, bla, 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 x sub n. Cumplen la condición de estar ordenados, de menor a mayor, y el primer elemento en la partición siempre coincide con el extremo izquierdo del intervalo y el último elemento en la partición coincide con el extremo derecho del intervalo. En ningún momento yo digo que esos X están lo que serían equiespaciados, que están a igual distancia uno consecutivo del otro. Y lo puedo evidenciar en este dibujito. Acá tengo todo el intervalo AB. El primer elemento que es A coincide con x0. Acá aparece x1. Un poquito más extendido el espacio que tengo aparece x2. Cerquita, cerquita aparece x3. Y así seguirán apareciendo. X4 por acá. A lo mejor X5 también aparece super cerca y a lo mejor el X6 aparece por acá. Lo que sí, ese conjunto de n más un números, porque empiezo el conteo desde X sub 0, lo que hace es al intervalo de trabajo dividirlo en n partes. No estoy diciendo que esas n partes sean de igual longitud. Entonces, divido el intervalo en n partes. Antes, para que la cosa sea sencilla, en el primer razonamiento que habíamos hecho en el ejemplo, los intervalitos eran todos de igual longitud. Entonces, al intervalo 0,1 lo dividía en n partes iguales, porque era fácil para después hacer algunas cuentas. Acá ahora lo divido en n partes y no necesariamente son iguales. Esa es otra parte que se generaliza. Entonces, primero la función ya ahora no tiene por qué ser positiva y la partición del intervalo no tiene por qué ser en subintervalos de igual longitud. Después, ¿qué se hace? Primero se trata de identificar la longitud de cada subintervalo, porque antes, cuando todos los subintervalos medían lo mismo, era muy probable que exista esta notación. B menos A sobre n. Eso sería, si mi intervalo está dividido en n partes iguales, la longitud que cada subintervalo tiene. Ahora, esto no sucede. Cada subintervalo tiene su propia longitud. Entonces tengo que encontrar una manera para identificar la longitud de cada subintervalo. Y la notación es esta, delta xk. Delta x1 será la longitud del primer subintervalo. Después delta x2, la longitud del segundo subintervalo. Delta x3, la longitud del tercer subintervalo y así seguimos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esta es la otra parte que se generaliza, como la tercera parte. En el ejemplo, tomábamos, porque la función era positiva, como valor de altura de los rectángulos el valor más chico de la función o tomábamos el valor más grande de la función en el subintervalo. Yo ahora, como la función puede ser positiva y también puede ser negativa en su trayecto, no podría hablar de altura de un rectángulo, porque la función en el punto podría ser un número negativo. Y no puedo hablar de que un número negativo sea altura de nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En cada subintervalo
se elige un punto representante del intervalo, lo que se llama punto muestra. La forma de individualizarlo es el x sub k estrella. El sub k es porque indica que está en el késimo intervalo y el estrella es por darle una notación distinta, ¿no? ¿Y qué hacemos? En cada subintervalo evaluamos la función en ese x k estrella, multiplicamos por la longitud del intervalo y hacemos la sumatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un dibujito así simple, esto es A, esto es B, y pasa algo así con la gráfica de mi función, y esto es X, y voy a plantear una partición de mi intervalo así, este es X0, acá lo voy a poner a X1, acá lo voy a poner a X2, acá voy a poner a X3 y así seguirá la cuestión hasta que este coincida con XN. Fíjense, en el primer subintervalo, que es este, el X sub 1 estrella lo voy a elegir acá. Ese va a ser X sub 1 estrella. La función evaluada en X1 estrella es un número positivo. Y acá puedo hacer esta construcción. Cuando yo haga f en X1 estrella por delta X1, que sería el primer elemento en la sumatoria que está presentada acá, sí es un producto de números positivos que en la representación geométrica este producto sí representaría el área de un rectángulo. Ahí sí. Sigo, ahora le sumo. Me paso al segundo subintervalo. En el segundo subintervalo, por ejemplo, puedo elegir que segundo subintervalo, ¿quién sería? Este, de acá. Digo, bueno, voy a elegir acá. Este numerito para mí va a ser el X2 estrella, el representante sobre todo el intervalo. Evalúo la función en X2 estrella y supuestamente lo que tengo que hacer es E más F en X2 estrella por delta X2. Puedo ver que como f en x2 estrella es positivo, delta x2 es positivo, es la longitud del subintervalo, se podría a esta cuentita interpretarla como el área del rectángulo verde. Pero ahora voy al tercer subintervalo. En el tercer subintervalo estoy acá, desde x2 a x3, y entonces sigue la sumatoria. Tengo que elegir un punto representante. Como punto representante hasta podrían ser también los propios extremos del intervalo. O sea que voy a elegir que mi x3 estrella coincida con x3. Esto, ¿no? Para mí va a ser x3 estrella. Evalúo la función en x3 estrella. Hago f en x3 estrella por delta x3. Este numerito ya dejó de ser positivo. Delta x3 sí es positivo porque es la longitud del subintervalo, pero f en x3 estrella es negativo. Entonces, en esta suma que veníamos sumando números positivos, ahora le sumo un número que es negativo. Un número negativo, al menos en esta representación geométrica, no tendría lugar. Pero pregunto, f en x3 estrella por delta x3, ¿qué es negativo? ¿No lo puedo igualmente relacionar de alguna manera con algo geométrico? ¿No? Si yo construyo este rectángulo, donde el tope en el dibujo es la línea horizontal dada por el puntito x3 estrella, f en x3 estrella, este rectángulo en el dibujo quedó por debajo del eje X. ¿Cómo vinculo esta cuenta, que es negativa, con este rectángulo? Ups, Con el nada. área del rectángulo. Claro, No. Ludmila no es el área, pero ¿qué sería del área en todo caso? Eh,
Pero el Número absoluto. El opuesto. es, Claro. es. O sea, un número negativo no es el área de nada, pero si lo quisiera poner en vinculación con este rectángulo marcado en rojo, lo que tengo acá es el opuesto del área del rectángulo rojo. Y entonces a lo que voy es a que mi región va a quedar como conformada en una separación de rectángulos. Algunos en el dibujo quedarán por arriba del eje X, otros quedarán por debajo del eje X. Entonces la suma que se genera, que es la que lleva el nombre de suma de Riemann, se podría interpretar como suma, cuando sean positivos los elementos, suma de áreas de rectángulos que en el dibujo quedan por arriba del eje X, más la suma de los opuestos de las áreas de los rectángulos que han quedado por debajo del eje X. Entonces, acomodo la expresión para decir algo coherente. No es que sumo áreas negativas, que muchas veces uno dice eso. No, las áreas no son negativas. Eso está mal. Lo que hago es sumar en esta gran suma que se llama suma de Riemann. Sumar áreas de los rectángulos que han quedado en el dibujo por arriba del eje X y sumo los opuestos de las áreas de los rectángulos que han quedado por debajo del eje X. ¿Está? Eso es lo que se hace. A ver si, por ejemplo, en mi dibujo yo amplío el dibujo de la función acá. Si le pongo de -1 a 2 y... y acá, por ejemplo, esta, de 0 a 2. 0 a 2. Fíjense que yo lo que hice ahora es, con la misma gráfica que veníamos trabajando, amplié el dominio al intervalo 0, 2. Esa función sobre lo que es el intervalo 0, 2, hay un tramo donde es positiva, hay un tramo donde es negativa. Acá lo que se generó es particularmente una suma inferior. Se toma en cada subintervalo el valor más chico que la función asume. Bueno, fíjense que en esa generación ahora de rectángulos, algunos quedan por arriba del eje X, otros quedan por debajo del eje X. Pero esa suma inferior es una suma muy particular porque se toma como valor o como representante en cada subintervalo el valor más chico que la función asume en el intervalo. Pero el representante puede ser cualquiera, ¿no? Bien, entonces aparece la definición de lo que es la suma de Riemann. Y entonces a la vez yo hago la siguiente aclaración antes de pasar a esa diapositiva. ¿Cuántas? Yo tengo una función en un intervalo cerrado. ¿Cuántas sumas de Riemann puedo armar para una función en un intervalo cerrado concreto? ¿Cuántas sumas de Riemann puedo llegar a armar? Infinitas. ¿Y te animás a decirme por qué infinitas? ¿Dónde ves que puede haber infinitas? Porque el punto de muestra de cada subintervalo puede estar donde yo quiera y cada subintervalo está dividido en infinitas secciones si quiero. Sí, señor. Exactamente. Por eso. Exactamente. Bueno, voy a pasar a este apunte, al segundo que tenemos en el campus, porque justamente va a estar escrito eso que estábamos charlando recién. Se vuelve a presentar la suma de Riemann, es solo una presentación, y un poco es esto, ¿no? Eh, la cantidad de sumas de Riemann que puedo establecer son infinitas. ¿Y por qué? Porque primero, como decías, el punto muestra puede ser cualquiera. Podemos elegir todos puntos muestras diferentes sobre una misma partición y porque además la partición de la cual justamente origina toda la fabricación de la suma de Riemann
puede ser también cualquiera. Puedo haber particionado el intervalo en 4 partes, en 7, en 10, en 50, en 1.000.000. Y una vez elegida la partición encima, tengo la posibilidad de elegir como punto muestra cualquier número dentro de cada subintervalo. Así que hay infinitas sumas de Riemann. Y acá viene la cuestión. Vuelvo para atrás. Ahora se da, una vez establecida la definición de sumas de Riemann, la definición de integral definida. Para entender la definición de integral definida, yo debería comentar, porque para algunos realmente no ha sido parte de los contenidos de cálculo 1, lo que es la definición precisa de límite o la definición formal de límite. Hay algunos otros chicos en algunas otras comisiones que lo han dado, pero no todos lo dan. No se asuste aquel que no lo vio, es solo un comentario para que se entienda la forma en la que se define después la integral definida. Va a quedar ahí, no va a ser algo en lo cual después vayamos a focalizar porque no viene por ese lado todo lo que es el tránsito por el contenido. Yo estoy yendo acá al libro, creo que es página 110, si había tomado bien la presentación. Ahí. Mm. Si yo voy al libro, en lo que es la página 110 del libro, aparece 110, en realidad sí, 110, la definición formal de límite. Voy a tratar de focalizar en esa parte solo para que se entienda la idea. Quédense tranquilos que no va a ser algo en lo cual después molestemos demasiado. Cuando uno dice que un límite existe, o sea, esto, muchos se han quedado, y está bien, porque es lo que en la práctica se focaliza, en las técnicas que me permiten calcular límites cuando el límite a lo mejor no se puede hacer rápido con reemplazo directo. Y aprendieron a sumar y restar, aprendieron que a lo mejor se puede factorizar y simplificar factores, se puede multiplicar y dividir por un conjugado para que desaparezcan después otros factores y pueda resolver el límite. Todas esas estrategias de cálculo de límite, fantástico. Pero se pasa muchas veces por alto lo esencial. Yo lo voy a comentar. Aquel que lo vio lo recordará, el que no lo vio, tranca. Quiero que se entienda un poco la idea. Cuando uno dice, coloquialmente, ¿no? ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a de f es igual a L? Coloquialmente uno dice, bueno, eso significa que los valores de la función se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x lo suficientemente cercanos a A. Un poco es esa la idea. Esta cuestión, cuando uno habla de límite, esta cuestión de proximidad, de que las imágenes tiendan a acercarse cada vez más a un número a medida que la X se acerca cada vez más a un número concreto. Todo bien con esa nota. Eso es, me parece básico y está bien que tengamos esa idea. Hay que formalizarla. ¿Y cómo se formaliza? Con la definición formal de límite, que es la que ven acá en lo que dice definición 2. Cuando nosotros decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es L, y esta es la forma habitual que tenemos nosotros de escribirlo, de notarlo, ¿qué estamos diciendo? Que para cada épsilon positivo o para todo épsilon positivo, va a existir un delta positivo que va a estar asociado con él, en el que se pueda garantizar que cada vez que considere un x que está cerca de A en menos de delta, lo que va a poder concluirse es que la imagen de ese x difiere de L en valor absoluto en menor de épsilon, en menos de épsilon. O sea que si el x es muy cercano a la, lo que se va a poder garantizar es que la imagen de ese x es muy cercano a L. ¿Qué tan cercano? Y están a una distancia menor de épsilon. El dibujo, ¿cuál sería? Yo voy a usar este que está acá, pero no voy a llamar ni 3 ni 5 porque esto viene de un ejemplo anterior. Acá yo tendría, esta situación sería así.
Acá tengo mi A, acá tengo L, me voy L para arriba, me voy L, perdón, L más epsilon, me corro epsilon lugares para arriba, me corro epsilon lugares para abajo y voy sobre el dibujo a tratar de interpretar esta definición formal. Ahí dice, para cada epsilon positivo, ese epsilon positivo lo que va a marcar es un entorno, un intervalo alrededor del L. Entonces, como es alrededor del L, me muevo epsilon lugares para arriba, me muevo epsilon lugares para abajo. Entonces vengo acá, vengo acá. Eso marca toda una franja. La definición dice que cualquiera sea ese epsilon, epsilon que haya marcado un entorno alrededor del L, voy a poder encontrar un numerito delta positivo que va a marcar un entorno alrededor del A. Entonces, acá será A más delta, acá será A menos delta, o sea, me muevo delta lugares para la derecha, delta lugares para la izquierda de A. Y que se va a poder asegurar lo siguiente, que cualquiera sea el X que esté dentro de este intervalo, excepto el A, porque a mí acuérdense que en el momento de calcular un límite lo que pasa en el A no me interesa, cualquiera sea el X dentro de ese intervalo, excepto el A, estoy segura que cuando yo le calcule la imagen a ese numerito y calcule, bueno, calcule la imagen va a ser un número que cae dentro de este intervalo alrededor del L. Cualquiera sea, me vengo por acá, calculo F en ese puntito y resulta que ese valor de F es un numerito que cae ahí adentro. Esa es la definición formal de límite. Y ese epsilon, siendo positivo, puede ser tan chico como yo quiera. A lo mejor el intervalito acá queda recontra reducido alrededor de L. No importa. Seguro voy a poder encontrar un delta que genere un intervalo alrededor de la, por supuesto, más compacto, más reducido, pero que igualmente se pueda garantizar que cada vez que esté parada en este intervalo alrededor de la, sin tocar el A, la imagen de todos esos puntitos me va a dar un número que va a caer dentro de este intervalo alrededor de L. Esa es la definición formal y lo que significa básicamente esto de que las imágenes tiendan a un numerito en concreto. Visto eso para algunos por primera vez y para otros solo un repaso, lo que vamos a hacer es dar la definición de integral definida. Ahora tengo una función definida sobre un intervalo cerrado. Se insiste con que no tengo por qué pensar que la función es positiva. Decimos que el número i es la integral definida de f sobre el intervalo cerrado y que ese número i es el límite de las sumas de Riemann si se satisface lo siguiente. Para todo epsilon positivo o dado epsilon positivo o cualquiera sea el epsilon positivo, existe un delta positivo tal que para toda partición del intervalo con norma de la partición menor que delta, norma de la partición ¿quién es? Tomo todos los subintervalos, les calculo la longitud de todos y la más grande de todas esas longitudes marca lo que se llama la norma de la partición. Si yo tengo este intervalo, acá tengo el A, tengo el B y tengo esta pequeña partición, digo, está particionado solo en tres lugares, este es mi x0, este es mi x1, este es mi x2, este coincide con mi x3, esa es la partición. Acá tengo delta x1, la longitud de este primer subintervalo. Después acá tengo delta x2, la longitud del segundo. Y todo esto sería delta x3. Tengo solamente tres longitudes que comparar. En este caso, la norma de la partición que yo di me queda delta x3, porque es el valor más grande de todas las sublongitudes que conforman el intervalo. Entonces, de nuevo, decir que el número i
es la integral definida de f en el intervalo, es decir, que ese número i es el límite de las sumas de Riemann. Para decir que el número i es el límite de las sumas de Riemann, hay algo que se tiene que satisfacer, que dado epsilon positivo cualquiera, existe un delta positivo asociado con él, en el que para toda partición con norma menor que delta y con cualquier elección del representante en el subintervalo, ¿qué va a suceder? Que las sumas de Riemann difieren del número i en valor absoluto en menos de epsilon. Trae a colación la definición formal de límite. Para todo epsilon positivo existe un delta tal que para cualquier partición con norma menor que delta y cualquiera sea la elección del xk estrella, la suma de Riemann generada difiere de ese número i en valor absoluto en menos de epsilon. O sea que están cerquitas. O sea que esta suma se acerca cada vez más a i, obviamente a medida que este epsilon siendo positivo es cada vez más chiquitito. No entren en pánico, es solo una manera de decir que las integrales definidas son límites de sumas de Riemann. Ahora, ¿qué notación le vamos a dar a ese numerito i que veníamos nombrando desde el principio? Esta. Esta va a ser la notación que se le va a dar a ese número i que se lo llama integral definida de la función f en el intervalo cerrado AB. Y básicamente, para seguir aclarando, ¿qué significa la integral definida? Es el límite de las sumas de Riemann cuando las normas de las particiones tienden a cero, que era eso un poco lo que se pedía acá. Las normas de las particiones suficientemente pequeñas. Así que conclusión o un resumen, súper resumen de esto, una integral definida de una función en un intervalo es el límite de las sumas de Riemann. Por supuesto, como depende de un límite, si no existe el límite de las sumas de Riemann, no existirá la integral definida. O sea que existe una integral definida de una función sobre un intervalo cerrado en la medida en la que exista el límite de las sumas de Riemann. Pasado este momento caótico, vamos a bajar un poco y dar algunas observaciones. Antes que nada, antes que nada, ustedes vieron esto. Y ahora estamos viendo esto. Hay, al menos visualmente, un parentesco importante, muy parecidas las notaciones. Una tiene el A y el B, la otra no, como diciendo, bueno, lo que le encuentro de diferente son muy parecidas porque usan expresiones muy idénticas, pero lo que representa cada uno son cosas distintas. ¿Qué representaba esta integral acá? Que la llamábamos integral indefinida de f. ¿Qué representaba eso? ¿Qué representaba eso? El símbolo de integrarlos. Sí, pero ¿qué representaba todo esto completo? La antiderivada. Ah, ahí vamos. El conjunto de antiderivadas de la función integrando. Y uno lo que tenía, que habitualmente lo escribía así, y donde la aclaración era que la derivada de la f mayúscula coincidía con la f chiquitita, esto es una familia de funciones antiderivadas de la función integrando, o familia de funciones primitivas de la función integrando. ¿Tá? Esto es una familia de funciones primitivas de la función integrando. Mientras que ahora esta nueva notación, que es muy parecida, le agrego el a y el b, notación a la cual nosotros nos referimos coloquialmente como la integral definida de f, esto representa un número.
Nada que ver. Representa un número. ¿Eh? Entonces, como en su momento para dado, cuando se dio integral indefinida, también se indicó un poco los nombres de las cuestiones. Este simbolito de acá es el que habitualmente uno lo llama la S alargada, ¿no? Esto, la S alargada, toda esta acá. A y B son los extremos del intervalo sobre el cual estamos calculando la integral, o sea, A es el extremo inferior de la integral, B es el extremo superior. Y como lo que ya sabíamos, la función de adentro es la función integrando y el diferencial x indica cuál es la variable de integración. ¿Mm? Acá vamos a llenarnos de observaciones varias, como dice ahí el título. Cuando nosotros decimos que una función eh, al momento de calcular las sumas de Riemann, esas sumas de Riemann convergen, tienden a un número, existe el límite de las sumas de Riemann, a esa función se la llama función integrable. Y es común también esa expresión. Las sumas de Riemann convergen a un número al que se lo llama integral definida. Entonces, cada vez que alguien venga y me dice, bueno, yo tengo una función integrable sobre el intervalo AB, ¿qué significa? Que existe la integral definida de la función en el intervalo AB. Y la tercera observación en esta placa, fíjense lo que dice. Integral desde A hasta B de f de x diferencial x coincide con la integral de A hasta B de f de t diferencial de t y coincide con la integral de A a B de f de u diferencial de u. ¿Qué se quiere decir acá? Como la integral definida es un número, ese número final no depende del nombre de la variable que yo haya usado en la función integrando y el diferencial. Por supuesto, lo que tengo que hacer es coherente de usar la misma letra en el diferencial y en la función integrando. Si acá pongo diferencial x, es porque indico que la variable de integración es la x, entonces acá f de x. Acá, si digo que es diferencial de t porque la variable de integración es t, bueno, acá que voy a poner f de t. O sea, lo que habitualmente se dice, la variable de integración es muda. No tiene demasiada injerencia en la medida en la cual yo conserve, si acá pongo una letra, acá también pongo la misma. Entonces, la variable de integración es muda. Eso es porque la integral definida es un número, no depende de la x, no va a depender de la t, no va a depender de la u. Seguimos con observaciones. Cuando armábamos las sumas superiores o cuando armábamos las sumas inferiores, esas sumas no eran más que casos especiales de sumas de Riemann, porque los X estrella eran elegidos como aquel en donde la función tomaba el valor más grande o aquel en donde la función tomaba el valor más chico. O sea que las sumas superiores y las sumas inferiores son casos particulares de sumas de Riemann. Especialmente si estamos en el caso que le dio sentido a todo esto de una función positiva, cuando armemos las sumas de Riemann, cualquiera sea, superior, inferior o cualquier otra, por elegir como representante a cualquier xk estrella, visualmente voy a ver que puedo construir siempre rectángulos que queden por arriba del eje x. ¿Por qué? Porque como la función es siempre positiva, la función en los xk estrella va a ser siempre positiva. Y entonces puedo interpretar a estos productos f en xk estrella por delta xk como el área de rectángulos. El área de rectángulos. Y entonces esta suma áreas de rectángulos. Así que la suma de Riemann, cualquiera sea, para una función positiva, se puede interpretar como la suma de áreas de rectángulos. Ahora,
Siguiente situación, cuando la función no necesariamente es siempre positiva sobre el intervalo, es decir, que la función asume tanto valores positivos como negativos, como sería el caso del dibujo de acá, cuando yo genero la suma de Riemann, y lo estuvimos comentando hace un ratito, en algunas oportunidades, en el subintervalo de trabajo, f en xk estrella va a ser un número positivo, como por ejemplo acá. ¿No? Me imagino ahí, en este segundo subintervalo, ese es el xk estrella, la función en xk estrella me da un número positivo, y entonces el producto de f en xk estrella con delta xk es un número positivo que representa el área de este rectángulo. Pero en este otro sector, si este fuese mi intervalo K estrella, delta XK, si este es mi XK estrella, la función en XK estrella es negativa. Yo veo que se representa un rectángulo. Lo que no puedo decir es que estoy sumando el área de ese rectángulo, sino que estoy haciendo la suma del opuesto del área de ese rectángulo. Entonces, en este caso general, la suma de Riemann es la suma de las áreas de los rectángulos que quedaron por arriba del eje X, o sea, la suma de los rectángulos celestes, y le estoy sumando los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedaron por debajo del eje X, los que ahí están marcados en naranjita. ¿Mm? Ahora vamos al límite. Cuando ahora ya tomo el límite de las sumas de Riemann, en el caso de que existan ese límite de suma de Riemann, ¿cómo interpreto el resultado ya de la integral definida? Bueno, cuando la función sea positiva sobre todo el intervalo, el resultado final del límite de las sumas de Riemann, que es la integral definida, va a representar el área de la región que queda debajo de la curva, por arriba del eje X y sobre lo que es el intervalo cerrado AB. Cuando ahora la función no necesariamente es positiva, o sea, hay una parte positiva y otra negativa, la integral definida no necesariamente no va a representar un área, pero sí como lo puedo pensar en términos de áreas. Bueno, hay una región que la vamos a llamar A1, que es la región que queda por debajo de la gráfica de la función, por arriba del eje X. Esto y esto. Esa región tiene un área. A esa área la llamamos A1. Y después tenemos otra región, que es la que queda por debajo del eje X, acá, pero por arriba de la gráfica de la función. Esta región, como región, tiene otra área. La llamo A2. A1 y A2 como números son positivos porque cada uno representa un área. Ahora, ¿qué representa la integral definida? La resta de las áreas. De la región que queda por arriba menos la región que queda por debajo del eje X. ¿Y eso de dónde sale? Bueno, de la interpretación que vimos recién cuando se toma el límite de las sumas de Riemann. ¿Mm? Y acá hay una pregunta clásica que se hace, sobre todo cuando se hace trabajos con verdaderos o falsos. Si f es positiva en el intervalo AB, lo que uno va a poder garantizar, siendo una función integrable, ¿no? Que la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x es un número positivo. ¿Por qué? Por esto. Representa el área de una región en el dibujo. Ahora, en esta implicancia, pregunto, ¿puedo volver? ¿Será cierto que cada vez que tenga una integral definida positiva,
voy a poder concluir que la función en el intervalo de trabajo es positiva. No, ¿Y por qué me dirías que no, Valen? porque si las regiones A1 son mayores a las regiones A2, me quedaría positivo también. Y en ese caso no es positiva siempre la función. Exactamente, ¿no? La vuelta es falso. Y podríamos hacer, en principio, porque estamos como recontra comenzando, un dibujito bien a propósito. Acá A, B, algo así, ¿no? El área de la región que quedó por arriba del eje X como número es más grande al área de la región que ha quedado por debajo del eje X, siempre acotado por la gráfica de la función. Entonces, cuando yo a esto lo llamo A1, a esto lo llamo A2, y haga A1 menos A2, este numerito es positivo. Obviamente, la región que quedó por arriba del eje X tiene un área más grande que la de abajo. Entonces, la resta va a ser positiva. Sin embargo, la función no necesariamente fue positiva sobre todo el intervalo. Tal cual. Muy bien. Ya cuando empecemos a trabajar con ejemplos más concretos, vamos a tener la posibilidad de dar una función en un intervalo y no algo tan general como un dibujo. Seguimos con las observaciones varias. Esto no termina. Se puede demostrar que si yo tengo el dato de que una función es integrable sobre el intervalo AB, esa función necesariamente tiene que ser acotada sobre el intervalo AB. ¿Qué quiere decir que una función sea acotada? Bueno, que existe un número positivo para el cual el valor absoluto de las imágenes de la función en cualquier x del intervalo siempre se encuentra por debajo de ese numerito m. A ver, pienso esta situación. Acá tengo A, acá tengo B, acá sí voy a poner un número, 2, 3, y acá voy a poner -1, ¿no? Entonces, mi dibujito va a ser así. Por acá, por acá. Voy a hacer algo así, que toque ahí, que vuelva, que toque por acá y que haga esto, ¿no? Esta es mi F de XY. Sobre el intervalo AB, las imágenes entre qué y qué están para todo X en AB. ¿Entre qué dos números están las imágenes? -1, 3. Sí, señora. -1, 3. Ah, las imágenes están acotadas, no se mueven de ese rango. Lo que sucede es que a nivel de definición de una función acotada, para que la definición quede más compacta en la estructura, se dice así: el valor absoluto de las imágenes es menor o igual a m para todo x perteneciente al intervalo AB, ¿no? En este ejemplo, ¿quién sería el m que funcionaría para decir que la función es acotada? Porque la definición de acotada tiene que cumplir este requisito. Yo ese requisito en la escritura anterior, que es totalmente verdadera, esto lo cumple, la función es acotada, es cierto, pero no lo estoy escribiendo en el formato que necesita la definición. ¿Quién sería el m en este caso para esta función? ¿Quién sería? Un número que ponga acá, que con seguridad al abrir este valor absoluto, ustedes saben, abrir ese valor absoluto se escribe así: f de x menor o igual a m y mayor o igual a -m, sea algo cierto en este caso. 1. No, No. Mm. 3. 3. Es como que abro de más el intervalo.
Entonces, es cierto que si yo pongo esto, valor absoluto de f menor o igual a 3, acá ¿qué quedaría? Que f de x es mayor o igual a menos 3 y menor o igual a 3. Bueno, me queda como más amplio el intervalo, pero no estoy mintiendo, ¿no? Es como decir que la función seno de x, seno de x. La función seno de x es una función acotada en todo su dominio. Ya no hace falta poner el intervalo cerrado, todo R. ¿La función seno de x es acotada? Sí, Sí. ¿Y por qué? porque está entre -1 y 1. Bien. Se encuentra. Eso es fantástico lo de que dijiste. Ahora, si voy a la definición, digo, el valor absoluto de f tiene que ser menor o igual a un m. ¿Quién sería el m para escribirlo de esa manera? Para la función seno de x. El 1 puede ser. Claro. En caso particular, si yo considerara la función seno de x y en R, la verdad es que puede ser en cualquier número real esto, vos me dijiste muy bien, el seno de x siempre está entre -1 y 1. Está muy bien. Bueno, justo esa expresión yo la puedo compactar así. El tema es cuando los extremos no son uno lo opuesto del otro, en la doble desigualdad en la que se encierran las imágenes. Entonces tengo que elegir aquel número que tenga mayor valor absoluto. Tengo que poner en este caso el 3. Ojo que si alguien viene y me dice la función seno de x es acotada porque el valor absoluto de seno de x es menor o igual a 8, no está mal. ¿Qué sucede? No es la acotación más apropiada a decir. Pero decir que el seno de x se encuentra entre -8 y 8 tampoco es incorrecto. Lo concreto y más específico es decir que está entre -1 y 1, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea. Es generar una constante a partir del valor absoluto de las imágenes que sea como contenedora tanto en extremo inferior, o acotación inferior y acotación superior. Bueno, quería aclarar un poco eso porque a veces se confunden cómo buscar la cota en una función acotada cuando las imágenes están seguro en un intervalo donde los extremos no son uno lo opuesto del otro. Bueno, vamos de nuevo. ¿Una función es integrable? ¿Qué implica que la función es acotada? Entonces, como ustedes saben muy bien, si yo tengo en una implicancia que saber que sucede P implica que suceda Q, si no sucede Q, ¿qué se puede concluir? Esto lo han estado haciendo todo el tiempo en cálculo 1 y también en parte de cálculo 2. Si yo sé que P implica Q, entonces, saber que no sucede Q, ¿qué implica? Que no sucede P. Sí, señor, que no sucede P. Entonces, acá dijimos, si f es integrable sobre el intervalo AB, implica que f es acotada sobre el intervalo. Por lo tanto, si f no es acotada en el intervalo, implica que la función no es integrable en el intervalo. Esa es una buena manera de sacarle el jugo a una implicancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice eso? Que si no es acotada, entonces no es integrable, diciendo lo siguiente. Si la función no es acotada, quiere decir que la función tiene en algún lugar una discontinuidad de salto infinito. Y entonces, como no es acotada, no es integrable. Fíjense, por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre x. Si alguien viene y me dice, yo puedo calcular esto, ¿existe esto? ¿Qué digo? ¿Existe esta integral, la de -1 a 1 de la función 1 sobre x diferencial x?
¿Qué sucede ahí, en ese intervalo que se me ocurrió a mí dar? Hay un X que no está contenido, sería el cero. Hay un X que no está contenido, que es el cero. Es cierto, pero No hay está algo más. definida. ¿Eh? No está definida. No, es verdad, no está definida en cero. Y tenés toda la razón del mundo. Pero hay algo más ahí que puedo decir. ¿Qué sucede en ese intervalo? No hay una continuidad. También, perfecto. Pero ¿qué problema tiene esa función en ese intervalo aparte de eso que me están diciendo? Algo más concreto en relación a la que estuvimos charlando recién. ¿Cuál es el grave problema que tiene? Si yo hago el dibujito de la función 1 sobre x en el intervalo que me interesa, que es el menos 1, 1, la función en 1 vale 1, estamos bien. La función en menos 1 vale menos 1, fantástico. No estaría acotada. Claro. La función que hace esto, después hace esto. En cero, es cierto que la función no está definida, tienen toda la razón del mundo. Es cierto que ahí no va a ser continua, no está definida en el punto. El problema grave que tiene es que la función ahí no es acotada, ¿no? Si yo calculo el límite cuando x tiende a cero por derecha de la función 1 sobre x, por ejemplo, infinito. Y también lo sé, porque lo hemos estudiado un montón de veces, esto es menos infinito. Esto hace que la función tenga lo que se llama una asíntota vertical en x igual a cero. Entonces, f no es acotada en menos 1, 1, además, sí, como ustedes dicen, de no estar definida en x igual a cero. Pero el problema que no está definida en x igual a cero genera, en este caso particular, que existe una asíntota vertical. No es acotada la función. ¿Tá? Digo eso porque vamos a encontrarnos con ejemplos de funciones que, a pesar de no estar definidas en un punto, y si no está definida en un punto, en el punto no es continua, sí van a ser integrables. Entonces esta no solo tiene el problema de que sí, la función no está definida en cero, no es continua en cero, es no acotada. Entonces esa función no es acotada en el intervalo menos 1, 1. Y acá abro un poco el paraguas porque la misma función 1 sobre x, por ejemplo, sí sería integrable en un intervalo en donde al cero no lo contenga, que es algo que lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Mm? Así que, en principio, esta observación varia, insisto, si la función es integrable, sí o sí la función tiene que ser acotada, pero eso hace que a mí me sirva para decir, bueno, si la función no es acotada, entonces no va a ser integrable en el intervalo de trabajo. Siempre es la función en un intervalo concreto. Y miren esto, nosotros teníamos lo siguiente, f integrable en este caso AB, implica f es acotada en el intervalo AB. Eh, Se puede mostrar, no lo vamos a mostrar nosotros. ¿Qué vimos recién? Y bueno, si no es f acotada en el intervalo AB, lo que voy a poder decir es que no es, no es f integrable en el intervalo AB. Bien, hay otra pregunta que me puedo hacer. F integrable implica f acotada. ¿Puedo volver? Pero no con la negación, ¿eh? ¿Puedo decir que si f es acotada, entonces f es integrable? Sería una pregunta
totalmente lícita, como alguna vez lo hemos hecho en cálculo 1 en una cuestión tan simple como si una función es derivable, implica que la función es continua. ¿Puedo volver? ¿Decir que si la función es continua, entonces derivable? Bueno, hemos visto que no. Y para decir que no, hemos dado un ejemplo concreto donde una función siendo continua no era derivable. Bueno, ahora acá estoy como en una situación similar. Tengo f integrable en el intervalo AB implica que f es acotada. ¿Será que si una función es acotada, entonces es integrable? Una pregunta. Bueno, esa pregunta se va a contestar diciendo que no. Y la manera de justificarlo es dando un ejemplo concreto. El ejemplo es el que yo les propongo ahora. Si consideramos esta función muy particular, una función que está definida así. F de x vale 1 cada vez que la evalúe en un racional. Y la función va a valer 0 cada vez que la evalúe en un irracional. ¿Cuál sería el conjunto imagen de esa función? Está definida en todos los reales. Los reales los divido en dos bandos, ¿no? Entre los que son racionales y los que son irracionales. El que esté en el bando de los racionales, la función vale 1. El que esté en el bando de los irracionales, la función vale 0. ¿Cuál sería el conjunto imagen de esa función? ¿0 y 1? Bien, Lauti. 0 y 1. O sea que el conjunto imagen de esta función está solo conformado por el 0 y el 1. Recontra acotada. Tiene solo dos posibles imágenes. O sea que la función es una función rara en su definición, pero que nadie discute que la función es acotada. Lo que vamos a ver ¿es integrable? Bueno, la idea es que vamos a probar que no. ¿Y cómo muestro que una función no es integrable con lo poco que sé? Y por lo poco que sé debería mostrar que no existe el límite de las sumas de Riemann. No es poca cosa, ¿no? Y ahí es donde me meto a analizar un poco la cuestión. Cuando yo digo que, y voy un poquito para atrás en esto, en la definición, esta parte, cuando yo digo que este numerito existe, es porque estoy diciendo que esto existe. Que cualquiera sea la suma de Riemann planteada, cuando la norma de la partición de la suma de Riemann tiende a 0, el límite existe y que todas las sumas de Riemann tienden al mismo valor. Sea una suma de Riemann generada con la elección del XK estrella cualquiera, o porque se me ocurre hacer sumas de Riemann que sean sumas superiores o que sean sumas de Riemann que encajen en las sumas inferiores. Entonces, insisto con esa cuestión. Si yo digo que una integral definida existe, o sea que esto existe, es porque existen límites de las sumas de Riemann. Cualquiera sea la suma de Riemann que yo genere, el límite de esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0 tiene que tener un mismo numerito. Bueno, y eso vamos a probar que no existe en nuestro ejemplo concreto. Voy a venir acá. Me voy a escribir acá la función que creo que era 0 para los irracionales. Acá, así tengo un espacio, ¿no? La función era así, f de x igual 0 si x era irracional y 1 si x es racional. Esa era la función. Y vamos particularmente a prestar atención en los puntos que están dentro del intervalo 0, 1. Si yo quisiera hacer una gráfica de esa función sobre el intervalo 0, 1,
Y hay infinitos numeritos dentro del intervalo 0, 1 que son racionales y en donde la función va a valer 1. Me quedó como una escala súper distinta ahí. Muchos en donde la función va a valer 1 y otro donde la función va a valer 0. Van a quedar ahí todos puntitos de esa forma. Bueno, vamos a considerar sumas superiores. Entonces, sea P igual a x0, x1, xn, una partición del, hoy se volvió loco, del intervalo 0, 1. Entonces lo hago a propósito más grande, el intervalo 0, 1. Bueno, yo sé que este siempre coincide con x0, este coincide con xn, y por acá estará x1, por acá estará x2, x3 por acá, x4 por acá, y así seguiré, ¿no? Entonces se pone una partición del intervalo 0, 1 cualquiera. Consideremos una suma superior. Entonces, esa suma superior, que también es una suma de Riemann, la llamo S sub P, sé que la voy a escribir así, de 1 a n, f en xk estrella por delta xk, ¿no? Si yo considero una suma superior, es porque parada en cada subintervalo, voy a elegir como punto representante un punto donde la función tome el valor más grande. Entonces yo acá sé que voy a escribir f en x1 estrella por delta x1 más f en x2 estrella por delta x2. Y así sigo un montón. Delta x3 y sigo hasta el final. Más f en xn estrella por delta xn, ¿no? Me paro en el primer subintervalo. Acá. Primer subintervalo. ¿Cuál es el valor más grande que la función asume en el intervalo desde 0 hasta x sub 1? Tomo siempre el valor más grande de la función en el subintervalo. Función que sigue siendo esta, vale 1 para los racionales, vale 0 para los irracionales. ¿Cuál es el valor más grande que asume la función en el primer subintervalo? No me sirven que se conecten y que después no me escuchen. Yo no tomo presente ni nada. Me sirve que estén participando también conmigo un poquito. ¿Cuál es el valor más grande que la función asume en el primer subintervalo? 1. ¿Y por qué valen? Ah, no. Eh, el subintervalo puede valer lo que quiera, puede tener cualquier valor, puede ser tanto 0 como 1. Depende. Sí, perfecto. Pero vos dijiste, el valor, vamos te voy guiando. En el intervalo 0, 1, el valor más grande que la función asume es 1. Yo te pregunto por qué. ¿Por qué será que vale 1? Porque era racional. Sí, ¿y cómo lo ligo? A ver, me falta algo ahí, algo que me termine como de cerrar la idea. ¿Por qué en el intervalo 0, x1, que es el primer subintervalo, el valor más grande de la función es 1? ¿Por qué? Porque sería el valor más grande de la imagen. Está bien, La pero propia función. F en cero igual a cero.
igual a 1. Bien, no está mal, no está mal. Después los otros subintervalos habría que ver, ¿no? Como es la cuestión. Lo que dijiste estuvo bien, lo del cero. Yo voy por otro lado. Cualquiera sea el intervalo que uno genere, cualquiera, y digo un intervalo AB, cualquiera, intervalo real siempre está compuesto por números que son tanto racionales como irracionales, ¿no? Lo habrán escuchado miles de veces. Entre dos números racionales distintos hay infinitos números que son racionales e irracionales. Y lo mismo entre dos números irracionales, hay infinitos números racionales como irracionales. Entonces, cuando yo me paro en el primer subintervalo, el que va desde 0 a x1, justo está la casualidad de que el 0 está ahí, el 0 es un número racional y la función en 0 vale 1. Fantástico. Pero cualquiera sea el intervalo, seguro, estoy convencida de que ahí hay tantos números racionales como irracionales. O sea, hay infinitos números racionales, hay infinitos números irracionales. Entonces, en el primer subintervalo, el valor más grande de la función es 1. Me voy al siguiente subintervalo, a este, el que va de x1 a x2. Como estoy generando sumas superiores, tengo que tomar como tope de la función el valor más grande. Y otra vez, entre x1 y x2, que forman un intervalo, seguro hay números que son racionales. Y si hay números racionales, la función en un número racional vale 1. O sea que acá voy a tener 1 en el segundo subintervalo. Lo mismo en el tercero. Tomo el tercer subintervalo, acá. Hay infinitos números que están ahí que van a ser racionales. Funcionan, los racionales vale 1. Y así, continuando, sobre todos los subintervalos, el valor más grande, la función en cada uno de los subintervalos va a ser 1. Entonces, cuando miro acá lo que estoy sumando es 1 por delta x1, o sea, sumo delta x1, más 1 por delta x2, o sea, sumo delta x2, más 1 por delta x3, o sea, sumo delta x3. Y así hasta que el último número que sumo es delta xn. ¿Cuánto me da esa suma? La longitud del intervalo azul, más la longitud del intervalo naranja, más la longitud del intervalo verde, más la longitud de todos los subintervalos hasta que llego al último. ¿Cuánto va a dar eso? 1. En este caso 1, porque todos esos subintervalos no son más que los subintervalos que participan en la partición del intervalo original, que es el 0, 1. Entonces sumo esas longitudes y estoy segura que me da 1, porque las uno a todos esos intervalos y me da el gran intervalo 0, 1. Entonces, cualquiera sea la partición, la suma superior en esa partición siempre va a tomar el valor 1. Entonces, pregunto, esas sumas superiores, ¿a qué tienden cuando la norma de la partición tiende a 0? Si todas valen 1, van a tener que tender a 1. Entonces, conclusión, las sumas superiores tienden a 1, porque todas dan 1. Si existe la integral definida, cualquiera sea la suma de Riemann generada, todas tienen que tender al mismo numerito cuando la norma de la partición tiende a 0. Y entonces digo, ¿y si ahora cambio el chip? Y sobre esa partición cualquiera, sobre el intervalo 0, 1, consideramos ahora armar sumas inferiores. ¿Qué sucede? Pues ahora consideremos una suma inferior. La vuelvo a armar, la sumatoria con k de 1 a n, de f en x k estrella,
por delta xk, ¿no? Sobre los mismos subintervalos. Ahora tengo que elegir como valor de la función el más chico que se asume en el subintervalo. En el subintervalo azul, ¿cuál es el valor más chico que asume la función? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque seguramente en el intervalo voy a encontrar infinitos números irracionales. Y cada vez que esté parada en un número irracional, la función sé que vale cero. Cuando voy al segundo subintervalo, otra vez, seguro hay infinitos números irracionales dentro del intervalo. La función en esos irracionales vale cero. En el siguiente subintervalo, en el siguiente, hasta el último. En el caso de armar sumas inferiores, para este caso concreto, la función va a tomar siempre como valor más chico el número cero. Y entonces, lo que tengo es la suma con k de 1 a n de 0 por delta, acá me faltó el xk, 0 por delta xk es 0. ¿Cuánto me da esta suma? 0 más 0 más 0 más 0 n veces 0. Y entonces, ahora voy a decir que S sub P generada por hacer sumas inferiores tienden al único valor que conocen, porque todas las sumas inferiores valen cero, cuando la norma de la partición tiende a cero. O sea, conclusión, las sumas inferiores tienden a cero. Y entonces acá, 1, este resultado con este resultado, en donde digo que las sumas de Riemann, particularmente superiores e inferiores, no tienden al mismo número cuando la norma de la partición tiende a cero. Entonces, no existe el límite de las sumas de Riemann para la función presentada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función no es integrable. ¿Mm? Por lo tanto, f no es integrable acá, en este caso, en el intervalo 0,1. La función es súper acotada y sin embargo no es integrable. No existe el límite de las sumas de Riemann. Bueno, esta es la justificación que me dice que acotada no tiene por qué implicar que la función tiene que ser integrable. ¿Mm? Que es lo que aparece acá. Bien, y para concluir, esto es algo importante que vamos a poder utilizar en los ejemplos en concreto. Sin que esto sea una demostración, es solo mostrar que existe un teorema que dice lo siguiente. Si una función es continua sobre un intervalo cerrado, la función va a ser integrable. Y si una función tiene solo un número finito de discontinuidades, también de salto finito, la función también va a ser integrable. Es decir, existe la integral definida. Cuando se dice que la función solo tiene un número finito de discontinuidades de salto finito, es porque estoy pensando en algo así. Una función sobre un intervalo AB puede venir así, puede venir así, ahí, ¿no? Esa función no es continua en el intervalo cerrado. Presenta en este caso dos numeritos en los cuales la función es discontinua. Fantástico, dos solamente, un número finito de cantidades de números en los cuales la función no es continua. Y además, cada discontinuidad que se observa es de salto finito. ¿Cuándo una discontinuidad era de salto finito?
Cuando ninguna de las dos tendía al infinito y Y que ninguna de las dos, ¿qué? ninguno de los dos límites laterales. Exactamente, exactamente. Los dos eran finitos. Así Y que no bueno, coincidían. claro, no coincidían o algo pasaba. Y bueno, entonces esta función así dibujada cumpliría esas condiciones y sí sería integrable, ¿no? Así que este teorema lo vamos a usar mucho para garantizar la integrabilidad de una gran cantidad de funciones. Y lo otro, para terminar, muchas veces cuando yo ya sé que la función con la que estoy trabajando es integrable y lo que tengo que hacer es buscar el número de la integral definida, se puede lo que se llama simplificar cálculos. Como sé que es integrable, sé que va a existir el límite de las sumas de Riemann, cualquiera sea la suma de Riemann que yo genere, mientras que la norma de la partición tiende a cero. Y entonces decimos, bueno, seamos un poco prácticos en todo esto. Si yo quiero mostrar que puedo calcular el límite de las sumas de Riemann y que además sé que como es integrable, ese límite va a ser el mismo, cualquiera sea la suma de Riemann que elabore, construyamos sumas de Riemann lo más apropiado para mis cuentas. Entonces, lo apropiado sería trabajar con sumas de Riemann donde la partición del intervalo sea a partir de todos subintervalos de igual longitud. Todos los subintervalos tienen esta longitud. A esa partición, cuando todos los subintervalos miden lo mismo, habitualmente se la llama una partición regular. Y como punto muestra o punto representante, y bueno, pongámonos de acuerdo, elijamos siempre como punto muestra el elemento derecho de cada uno de los subintervalos. Total, como me dijeron que la función es integrable, el límite de las sumas de Riemann tiene que existir. Y después vamos a pedir que la norma de la partición tienda a cero. Y bueno, pedir que la norma de la partición tienda a cero, como todos los subintervalos miden lo mismo, bueno, no me queda ahí muy lo mismo, ahí. La norma de la partición, habíamos dicho, es el valor más grande de las longitudes de todos los subintervalos en juego. Como todos miden lo mismo, la norma de la partición va a coincidir con delta x. Entonces, para que este numerito delta x, que en este caso concreto representa la norma de la partición, tienda a cero, lo que le voy a tener que pedir al n es que tienda a infinito. Y entonces, el cálculo de la integral definida, en este caso concreto de saber que la función es integrable, se puede bajar la intensidad a calcular este límite. Límite que después lo vamos a hacer con algún ejemplo particular, no hoy, pero que tiene que ver con esto, de ir viendo, esto lo paso, esto, de ver esta propiedad, que después la vamos a usar un montón. Esto es lo que vamos a hacer entonces en el próximo encuentro. Mostrar que esta integral coincide con este numerito. Y a partir de límites de suma de Riemann. Bárbaro.